señor describe una reacción que se llama Cushing. ¿Y saben qué? En 1800 y pico, este señor, pues estamos hablando del siglo XIX, era un neurólogo, ve pacientes con tumores. Y resulta que cuando el paciente empieza a hacer hipertensión endocraneal, ahora fíjate por favor, todo esto está basado en esto. Esto no me digas que no vas a ver. Muchos de ustedes van a ver esto y esto. Esto es lo más frecuente por accidentes de tránsito, ¿sí? Y los tumores, lógico que quizás veas, vas a ver mucha gente también con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce un trauma encefalocraneal, un tumor cerebral, lo que pasa es que ese tumor, ese trauma o esa infección inflama el cerebro. Y al inflamarse el cerebro, ¿qué es lo que pasa con cualquier tejido que se inflama? Se hincha, se dematiza. Entonces, como la caja craneal es rígida, ¿sí?, el cerebro no tiene donde distenderse. Entonces, la PIC, que es la presión intracraneal, aumenta. Ya, la PIC aumenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso incluye incluso a quién, que está aquí, les he dicho lo que estamos estudiando, el centro ¿qué? Vasomotor. Entonces, el centro vasomotor se incluye. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al aumentar la PIC, no te olvides, pregunta de examen para ustedes, ¿saben? ¿Ya? Y este examen, seguro que yo voy a poner en uno de los incisos. ¿Por dónde ingresa la circulación al cerebro? ¿Qué pasos irrigan al cerebro? Las dos carótidas, sí. ¿Cuándo has visto que una vena yugular se irriga el cerebro? Vuelvo a repetir, ¿qué les voy a hablar? Si les pongo yugular van a poner sí, ¿no? ¿Qué pasos irrigan el cerebro? Las yugulares y las dos vertebrales. Los cuatro únicos vasos que entran al cerebro, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Solo voy a dibujar un vaso. Entonces, lo estoy dibujando ficticiamente. Normalmente, digamos, este vaso tiene esta luz y estamos hablando de normalmente. Pero ¿qué pasa cuando sube la presión dentro de la caja craneal? La presión, ¿sí?, actúa de una forma que comprime contrariamente a lo que debería ser. Entonces, ¿qué pasa? La presión empieza a comprimir estos vasos y actúa de una forma anormal, entre comillas, contra su misma circulación. ¿Y qué es lo que hace? Compromete su circulación produciendo una compresión mecánica. Eso sí te voy a decir. Compresión no es nada que ver. Solo por la fuerza y la aumento de presión se comprime de tal forma. Entonces, ¿qué hace el cerebro con una situación de emergencia? El centro vasomotor reacciona, centro vasomotor, y lo que hace es una fuerte, lo que da como respuesta y lo que hace como respuesta, una fuerte subida ¿de quién? De la presión arterial. No te olvides, para que haya flujo, ¿qué necesitamos? Para que haya flujo, ¿qué necesitamos? ¿Diferencia de qué? De presión. Que la presión 1 siempre sea mayor a la presión 2. ¿Qué pasa si esta presión sube y esta no subiría? Ya, lastimosamente comprometería la circulación del cerebro, ¿correcto? Entonces, cuando esta sube en la misma proporción para mantener todavía con vida al cerebro. Porque si esto no se modificaría, automáticamente el cerebro entraría en una isquemia total y el paciente fallecería. Definitivamente eso pasa, ¿ya? Cuando un paciente entra con una de estas situaciones, esto lo vamos a descartar porque los tumores son mucho cantar, ¿ya? Los TECs es la cosa, ¿ya? El paciente en su máximo de edema cerebral está más o menos entre el cuarto y quinto día. Así es, en su máximo del edema cerebral. Solo está en la parte clínica. Eso quiere decir, cuando un paciente es tequeado, entra a terapia, por alguna situación, tiene que pasar el cuarto o quinto día para decir que tiene un buen pronóstico. ¿Me entienden? Si del cuarto y quinto día su presión sube más, ¿sí?, porque esta va a subir más, y el paciente en vez de mejorar empeora, prácticamente su pronóstico es malo y reservado. Por eso pasa. La presión intracraneal cuando sube y entra a terapia, debemos esperar en los días críticos, son cuarto o quinto día. Te van a preguntar siempre eso hasta en la parte de residencia médica en clínica, siempre te van a preguntar, estás en emergencia, estás en terapia intensiva, te van a decir, ¿cuál es el día crítico o los días críticos de un paciente que tiene TEC?
edema cerebral y está en terapia. El día crítico, cuarto, quinto. Algunos dicen 3, 4, 5 o cuarto día. ¿Ya? Pasa el cuarto día, va bajando la presión y esta también baja, automáticamente hay un buen pronóstico. Pero si esto no baja y puede subir más y esta también sube, automáticamente el pronóstico es malo. El paciente prácticamente está yendo a morirse que a recuperar. ¿Ya? Lo mismo pasará cuando hay infección porque se dematiza, lo mismo pasará cuando hay ¿qué? Tumores. ¿Ya? Entonces, muy importante esta reacción de Cushing. Es una reacción que se da cuando el cerebro está en isquemia. ¿Ya? Isquemia, ¿por qué? Porque ha subido la presión intracraneal y de forma mecánica se compromete la circulación. Para mantener la irrigación, el sistema nervioso y el centro vasomotor sube más la presión para garantizar la irrigación de este cerebro. Porque si no hiciese esto, porque es una subida muy fuerte de la presión, esto no se podría dar y el cerebro se podría necrosar y morir en masa. ¿Me están entendiendo? Bien, preguntas. Cuando aumenta la presión arterial del cerebro, no corre el riesgo de que una arteria se perfore el pulmón. Escúchame una cosa, no estoy hablando de la presión arterial en el cerebro, estoy hablando de la presión intracraneal. No, pero la reacción es de que la presión arterial aumente para que se haga. Sí, pero no te olvides que está habiendo una contrapresión mecánica. No, ahora, puede reventarse, sí, me estás entendiendo, puede pasar eso, ¿ya? Pero esa situación se puede dar en una persona normal que no tiene edema. Ejemplo, yo no sé que soy hipertenso y ese es el asesino silencioso, en muchos pasa, ¿ya? Y mi presión sube, o sea, ¿qué quiere decir? Me han hecho renegar, ya soy hipertenso, ¿ya? Mi presión es 150/90, por decir, ya está, soy hipertenso. Pero viene y me da un súper colerón, reniego, todas esas cosas, y mi presión por la situación, ¿qué? Sube más, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Mi cerebro no está con edema, ¿sí o no? No está normal. Sube más, al subir más la presión, no del cerebro, la presión arterial sistémica, ¿sí? Eso va a hacer que aumente la presión dentro de mis arterias de mi cerebro y tenga la tendencia a reventar. Lo que va a producir, ¿qué? Es un accidente cerebrovascular. Sí. Ahora, esta situación es muy diferente. Dentro de la caja craneal hay edema. Y este edema no está comprometiendo las arterias, está comprometiendo toda la masa encefálica, haciendo que dentro de esta bóveda craneal aumente la PIC, que es la presión intracraneal, que es muy diferente. Ya, lógico, lo que compromete secundariamente los vasos. Pero en vez de que los vasos se revienten, ¿qué está habiendo? Una contrafuerza mecánica que los está ¿qué? Apretando y comprimiendo. Y entonces, ¿qué pasaría si no aumentara esta presión? Prácticamente la presión mecánica que se ejerce, los vasos los colapsaría y no hubiera su flujo. Entonces, para garantizar eso, esta presión intenta aumentar y garantizar la irrigación. Es muy diferente la situación. ¿Ya? Muy diferente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es la famosa reacción de ¿quién? De Cushing. Bien. Se puede dar en traumatismos, les vuelvo a decir, en situaciones especiales. Ya. Seguiremos. La reacción de Cushing. Bien. Creo que hasta ahí es, antes, una cosa más que me estoy olvidando decirles. ¿Ya? Resulta que los vasoreceptores, ¿sí? Adquieren tolerancia. Los vasoreceptores, ¿sí? Adquieren tolerancia a la hipertensión arterial o a la presión alta. ¿Qué les hace pensar al decir tolerancia? Se adaptan a la presión alta. Por eso que hay hipertensos. Lindo sería que los vasoreceptores manejaran la presión. Pues no, solo son pinches sensores. Y lo único que hacen le avisan al centro vasomotor cómo está la presión. Pero resulta que en el hipertenso, la presión está alta, ¿ya? Y el vasoreceptor, por unos cuantos días, puede estimularse muy fuerte por la subida de presión. Ya les he dicho que el vasoreceptor se estimula tanto a la subida como a la baja presión. Son muy sensibles a la baja, pero estos se estimulan a la subida de presión, ¿ya? Se van a estimular, pero si la presión persiste alta a pesar de que se ha estimulado el vasoreceptor,
¿ya? Entonces, estos adquieren tolerancia y más o menos actúan de la siguiente manera. Bueno, si la presión es alta, suponemos que esa es la normal. Entonces adquieren tolerancia y dejan de mandar estímulos al centro de paso motor. No lo hacen, ¿ya? Y se acostumbran, en otras palabras, acostumbran a la hipertensión arterial. Por eso que en el hipertenso, entre comillas, estos sensores están arruinados, entre comillas, ¿ya? No funcionan. ¿Por qué? Porque no reaccionan a la alta presión, para nada, no se despolarizan, actúan como si no les interesase la presión alta, ¿ya? Entonces los vasoreceptores adquieren una cierta tolerancia a la hipertensión arterial y llegado el momento no pueden de una u otra manera activar que se normalice la presión arterial, ¿correcto? ¿Ya? Entonces son estos elementos muy importantes. Bien, esto es lo que... es por eso que hay hipertensión. Dime. Una vez más sobre esto de los vasoreceptores, de que se despolarizan con la presión alta, pero se estimulan con la presión baja. No se estimulan, son más sensibles a la presión. Ojo, se despolarizan, o sea, se estimulan con la presión alta, pero son sensibles a la presión baja. Eso es, ¿no? Ojo, se despolarizan con la presión alta, o sea, se activan, ¿ya? Pero son sensibles a la presión baja porque detectan esa presión y dejan de mandar estímulos. Entonces el centro vasomotor dice, no hay estímulo que llegue del vasoreceptor, entonces debe estar la presión baja. Entonces el centro vasomotor ya también activa el centro vasomotor. Bien. ¿Qué más tengo que decirles de este capítulo? Creo que nada. Antes de que me olvide, el examen de conocimientos previos va a ser la próxima semana, probablemente vayan preparando. ¿Ya? Este examen incluye todo lo que son vasos sanguíneos, todo lo que es histología de esos vasos, embriología, si hay formación de los vasos, algo relacionado con la presión, si en bioquímica han llevado bioquímica uno lleva, ¿no? ¿Sí? Todos esos, si es que llevan algo de la presión, todos esos temas, ¿ya? Y se han llevado en biología, en anatomía, los vasoreceptores, en histología, las células glómicas, en histología, las células yuxtaglomerulares. No, pero entra las células yuxtaglomerulares porque ahorita vamos a hablar de control de la presión a largo plazo. Y ahí entra el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Y lastimosamente entra algo de la parte renal. ¿Ya? Bien, entonces, capítulo 19. Antes de que me olvide, en este segundo parcial es una sola nota de examen previo, o sea, examen de conocimientos previos, una sola nota de examen práctico y una sola nota de examen teórico. Ya no hay dos. No sé si se han dado cuenta, hemos repetido sus conocimientos previos en dos notas. ¿Se acuerdan en las unidades? Sí, ahora ya no hay. No se olviden que la repetición ayuda a la nota y ayuda a que sea mejor tu nota. ¿Sí? En esto ya no te va a ayudar, esa es la verdad. Es una nota, nada más. ¿Sí? Hubiera sido lindo tomarles exámenes de conocimientos previos de las dos unidades aparte, pero no, es difícil, nosotros podemos estar evaluando lo que ya deberían saber. Entonces, hacer solo uno y esa nota se repite y les ayuda. Si sacas buena nota, ¿no? Si sacas mala nota, no te ayuda nada. ¿Qué? ¿Cómo todos? ¿Va a ser solo una nota en todos los materias? No. Cada materia es independiente. No, la materia es ahorita. Si solo va a haber una nota, entonces el examen parcial ya no se va a dividir en No hay. No va a ser Es solo unidad 1 y unidad 2, ¿cierto? Ya no hay. Solo hay una unidad temática. Solo hay una unidad temática. O sea, antes del parcial decía unidad 1, ciertas preguntas. Sí. Y ahora todo, Ya no hay. Todo Todo esto es una unidad temática. Sangre no se mezcla. Es sangre y circulación. Son la misma unidad. O sea, Ya. ¿puede entrar cualquier capítulo al parcial o puede estar mezclado los capítulos? Siempre va a estar mezclado. O sea, siempre el examen, por si acaso, es del capítulo 14 al 22 y los capítulos de sangre 33, 34, 35, 36 y 37. Creo que son 14 o 13 capítulos, dependiendo de lo que va a entrar al examen. ¿Ya? ¿Listo? Todo es uno solo, ya es una sola nota. Y el final también es una sola nota, no se divide. Así que mejor pónganse las pilas para sacar las mejores notas. ¿Ya? Bien, seguimos. ¿Sí? Seguimos. Capítulo 19. Y el capítulo 19 prácticamente habla de la regulación de la presión arterial a largo plazo. Regulación de la presión arterial
a largo plazo. Así lo voy a resumir, aunque habla aquí de la hipertensión, todo eso, pero ya te he dicho que la presión arterial se regula a corto plazo y a largo plazo, ¿correcto? Regulación, ¿a qué? A corto plazo y regulación a largo plazo. Entonces, ¿por qué es importante medir la presión, jóvenes? ¿Por qué es importante medir la presión? Porque la presión evalúa la salud cardiovascular del corazón y de los vasos. No te olvides, te vuelvo a decir que estamos preparando para ser médico, no para ser simulacro de médico. ¿Sí? Y desde ahora tendrías que tener la madurez de saber esas cosas. ¿Sí? La responsabilidad suficiente de que lo que te estamos dando es para tu vida profesional, no es para que guardes en el baúl de los recuerdos. ¿Ya? En serio, nos falta madurez como bolivianos. Por eso también Bolivia, hablando de los bolivianos, estamos tan mal. ¿Sí? Los países que nos secundan un poquito más o un poquito menos, pero tenemos que pues tender a lo mejor. No sé qué pasa. Bien. Resulta que la regulación a corto plazo es por vía ¿qué? Te estoy repitiendo varias veces, nervioso, ¿ya? Y por vía nerviosa aquí se asocia ¿qué? Los receptores y los quimioreceptores. Voy a sea a los receptores centrales o periféricos, lo que sea, ahí está, ¿ya? Y además, si quieres poner aquí, podríamos poner la reacción de Cushing, que también es un control rápido, pero por una situación patológica. Listo, ahí se queda eso. Ahora, resulta que te lo voy a poner con rojo porque este pinche libro del gaito no te dice. Y se pasa y al final te dice de dónde ha salido eso. No entiendes de dónde sale. Hay un mecanismo de regulación de la presión arterial a mediano plazo. Regulación a mediano plazo. ¿Ya? No te lo describe el libro como tal, pero al final del capítulo va a aparecer y vas a decir de dónde ha salido esto. ¿Ya? No entiendo a qué se refiere. Bien, ¿te acuerdas que nos hemos ido al cine? Sí, correcto. Entonces, al ir al cine, ¿qué ha pasado? Ha aumentado tu volumen circulante, ¿correcto? Al aumentar el volumen circulante, ¿qué es lo que pasa? Aumenta, o más que aumentar, hay una tendencia a que aumente dentro del vaso, ¿qué? La presión arterial. Pero como la presión debe mantenerse estable, ¿qué es lo que hace el cuerpo humano? Hasta que tus riñones hagan efecto, porque ese ratito que tomas tu Coca-Cola no vas al baño, ¿no? ¿Ya? Todavía pasa un tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El agua extra, o lo que está haciendo que aumente un poquito la presión, se desplaza al intersticio. La palabra correcta es desplazarse. No te olvides que aquí no estoy hablando de edema. No te olvides que además no se hace edema con unos cuantos ml. Tiene que pasar varios mecanismos de control para que se pase el edema. ¿Sí o no? Aquí no. Si es un poquito, no hay problema. El intersticio lo recibe. ¿Para qué? Para que este volumen que está aquí disminuya y la presión nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Se estabiliza. Entonces hay un desplazamiento de líquidos al intersticio. ¿Hasta qué? Hasta que este líquido va a volver ¿por dónde? Por los linfáticos, va a volver a la circulación y los riñones lo orinen y lo eliminen y lo estabilicen al volumen como tal. ¿Me estás entendiendo? Entonces, un control de la presión arterial o regulación de la presión arterial a mediano plazo es el desplazamiento del líquido al intersticio. Lastimosamente, esto está en tu libro al final de este capítulo, ¿ya? Y no sabes de dónde sale y te lo describe ya está en el tratado, ¿sí? Y no sabes de dónde sale, como les digo, es un descubrimiento. Entonces, mientras tú has tomado tu líquido y todo, hay una tendencia, pero ¿qué hacer? No distribuye al intersticio un poquito, no hace edema, para nada, ¿ya? Y después, todo esto vuelve hasta que los riñones se empiecen a eliminar y la presión se mantiene igual, está listo. Entonces, hay un mecanismo de control de la presión a mediano plazo por desplazamiento de líquido ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. Pero ahora, vamos a hablar de este mecanismo de la regulación a largo plazo. Mira por favor y mira, escucha lo que te voy a decir. Este mecanismo de regulación a largo plazo, ¿sí? No es importante. Escúchate, pero es el más efectivo.
Mira, así de simple es, o sea, no sé por qué el libro juega con eso y con tus sentimientos. ¿Ya? Esa es la verdad, porque es de docente, lastimosamente estoy dando lo que dice el libro. ¿Ya? Y cuando no digas que el examen, que nosotros somos los que se nos trabajan, no, ¿sí? Son así las cosas, ¿sí? Este mecanismo de regulación a largo plazo en sí no es importante, pero que no me crean, es el más efectivo para regular la presión a los meses, días o años. ¿Ya? Gracias a este mecanismo de regulación a largo plazo, tu presión es estable, si eres normal, toda tu vida. Ahora, muchas veces tenemos la impresión siguiente, ¿correcto? Que cuando somos niños la presión es baja o no, ¿ya? Que cuando somos adultos la presión sube un poquito. Esto en serio que baja. Cuando vemos médicos medio que no conocen esto te dicen que cuando eres viejito la presión sube, ¿sí o no? ¿Sí? Mentira. Mentira. Desde que eres niño sí va a subir un poquito, pero una vez que te vuelves adulto, 18 años, prácticamente tu presión debe mantenerse con una variación de máximo 5 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio, quizás 8, no más en toda tu vida. Lógico, si no tienes tendencia a ser hipertensión. Si tienes tendencia a ser hipertensión, olvídate, de niño pasas a joven, automáticamente haces pre-hipertensión, hipertensión. La hipertensión esencial. A menos que tengas trastorno renal, alguna enfermedad como hormonal como el hipertiroidismo, el Cushing, ya vas a ver después. ¿Ya? Entonces, tenemos un mal concepto de que cuando somos viejitos debe subir la presión. No, mentira. Mi papá, todas las veces desde que soy estudiante que le he tomado la presión, su presión siempre ha sido 110 sobre 70, 100 sobre 70, ¿sí? Creerán que tiene 75 años, sigue con esa presión. Y lo he demostrado. Y es mentira lo que nos dicen los papás. Y es mentira de que no, eres viejito, la presión sube. Entonces, lógico, hay viejitos que suben. Mi suegra, por ejemplo. ¿Ya? Cuando era joven, la pobre vieja, pero ya, sí, cuando era joven, su presión normal, la señora manejaba presiones 160, 170. Pero las situaciones que ha pasado, por ejemplo, unas situaciones con su hijo, que ha tenido algunos problemas, etcétera, etcétera, su estrés y la situación en la cual está pasando su vejez hace que suba su presión por muchas razones. ¿Ya? Ojo que con eso, y ahora ella toma antihipertensivo, ¿ya? Su presión a veces llega a 150 sobre 100 de la señora, ¿ya? Y esto suficiente razón para que se revienten sus vasos si le hacemos una real. Ella es normal, no tiene dentro, es muy diferente. Entonces, para que no pase esto, le he medicado antihipertensivos, está bien controlado, sus presiones están manejando 120, 80, 125, 80, a veces 110, 70, va a estar tranquilito en la cama. ¿Ya? Se estresa, sube la presión, aunque esté tomando antihipertensivo. Entonces, como les digo, es muy importante que esto aprenda. No porque tú seas viejito la presión va a aumentar, no, o porque seas jovencito, no, pero normalmente una presión desde que tienes 18 años se mantiene hasta tu vejez. ¿Ya? Sí hay variación, pero muy poquita. No puede haber variaciones que son muy grandes. Bien, ahora, como he dicho, la regulación a largo plazo es la más efectiva. No es la más importante, pero es la más efectiva. ¿Por qué esta es la más importante? Porque esta reacciona rápido a los cambios. Hago ejercicio ahorita, sube mi presión. Me estreso, sube mi presión. ¿Ya? Pero para que esté tranquilo en la vida, así, me vaya a las Bahamas y todo, no me sirve este mecanismo. Sino este me va a ayudar. ¿Sí? Por eso no es importante, pero es el más efectivo. ¿Ya? Ahora, es el más efectivo cuando a las ingestas altas de líquido o a las ingestas altas de sólido. Por eso que cuando este sistema está bien en tu cuerpo, puedes comer la sal y las papas fritas que te dé la gana, nunca va a subir tu presión. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya? Es por eso que cuando con este sistema puedes tomar el líquido que quieras, vos te emborrachas con cuántos litros de cerveza, ¿no ves? Y no sube tu presión, ¿no ves? ¿Por qué? Porque este sistema ayuda a garantizar que la presión se mantenga, ¿qué? Estable, ¿ya? Por eso que no es importante, pero es el más efectivo. Ya sé que tu presión con esto, los dos, mantengan tu presión. Te vuelvo a decir, ninguno de estos sistemas, incluyendo este, trabajan individuales. Este se integra a este, y estos dos se integran a este. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los dos mecanismos de control de la presión arterial a largo plazo? Prácticamente le podríamos llamar uno,
el control de los, o el mecanismo que se llama mecanismo de los líquidos corporales, así se llama, líquidos corporales, ¿sí? Y el otro mecanismo es humoral, un mecanismo humoral. Este mecanismo humoral, su nombre lo dice, humoral, es hormonal, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, es el que deben aprender mejor, porque en base a esto ustedes van a aprender a tratar la hipertensión arterial. Ya hoy día van a aprender, ¿ya? Entonces, ¿cuántos mecanismos de control de la presión a largo plazo? Hay dos de los líquidos corporales, y ¿saben qué se llama este? Para complicarles la vida, se llama renal corporal también. Y ahí el libro al final no sé qué otro nombrecito le dan. Pero o sea, este libro es pinche libro que todos los nombres le dan. Pasa. ¿Ya? Entonces, renal corporal de los líquidos corporales y el sistema humoral llamado sistema renina angiotensina aldosterona. De estos dos, el más importante es este, el humoral. De esos dos, el más importante es este. ¿Ya? El más efectivo es este. ¿Sí? Preguntas. El mecanismo era el sistema renal. ¿Cómo? El mecanismo moral era del sistema renal. No, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, es un mecanismo manejado por hormonas, si quieres tomarlo, sustancias químicas, humorales. ¿Ya? La renina es una enzima, que también se le puede considerar hormona. La angiotensina es otra hormona o sustancia química. Y la aldosterona es una hormona, precisamente una hormona. ¿Estamos? Entonces, por eso es humoral. ¿Ya? Bien, vamos a ir a describir cada uno de estos mecanismos. Prácticamente, el primer mecanismo es súper, pero súper simple y fácil. ¿Ya? Y este es el primero que se activa después de que se activan los otros. Estos de aquí, ¿ya? El primero que se activa. Pregunta, vas al cine, te tomas tu qué? Tus papas fritas, palomitas, los refrescos, lo que tú quieras. ¿Qué va a pasar después de eso cuando termine el cine? ¿Sí? Rapidito al baño, ¿eh? Si no esperas a tu casa y te vas al baño a orinar o no. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Sí, pregunta. Sí, mira, por favor. Resulta que si tomas mucho líquido, ¿sí? Mucho líquido, porque no estoy hablando de situaciones patológicas. Ojo, cuidado, no, olvídense de lo patológico. Toma mucho líquido. ¿Qué pasa? Tus riñones se encargan de hacer diuresis. Diuresis por presión. Entonces, toma mucho líquido, ¿qué hacen tus riñones? Pues los eliminan. Mientras tus riñones estén bien. ¿Ya? Eso es diuresis. Consumen mucha sal. ¿A quién le gusta la sal? A mí también me gusta los saladitos. Es el condimento más exquisito que hay, la sal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Consume mucha sal. Si tus riñones están bien y estos sistemas están estables, haces natriuresis por presión. Y listo. Entonces, en otras palabras, sal que tomas, sal que lo orinas, el exceso. Agua que tomas, agua que orinas, el exceso. ¿Para qué? Para mantener la presión arterial estable. ¿Sí? Sin antes pensar que los otros mecanismos se han activado. Ya te has ido al cine, ¿qué ha pasado? Se activa un centro que se llama el centro vasodilatador para que no suba la presión. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero al mismo tiempo, si hubiese mucha agüita extra, ¿qué pasa? El agüita se desplaza ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. Mientras que tus riñones empiezan a orinar en exceso. Sí, ya se ha integrado el sistema. ¿Ya? Lógico, todo está por los barros, receptores y todo eso. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ok. Entonces, el sistema de regulación a largo plazo que se llama de los líquidos corporales o renal corporal, prácticamente simple. Es diuresis por presión. Si hay exceso de líquido, orinas. Y si hay exceso de sodio, lo orinas al sodio. Pero no es como sodio, cuidado que crees con los líquidos. ¿Correcto? De esa manera se mantiene la presión arterial estable. Esto es importante. Prácticamente el control de los líquidos corporales es quizás uno de los que se van a activar para efectivizar el control de la presión a largo plazo. ¿Sí? Ahora, es importante que ustedes que entiendan lo siguiente. Pregunta para ustedes. Si por alguna razón yo estuviese en el desierto y en el desierto no hay agua, ¿sí? Y empieza a bajar mi presión arterial, ¿qué va a pasar?
bajar. Se va a activar primero el control a Corto corto plazo. plazo, pero no va a durar, ¿correcto? Porque es a corto, ¿ya? Nada tiene que ver esto, porque no tiene nada que ver, aunque podría, porque ¿saben qué? Dicen algunos libros en situaciones de emergencia, el líquido del intersticio, aunque hay poquito en el intersticio de líquido, no. ¿Cuánto por ciento hay agua libre en el intersticio? 1%. 1%, qué bien, qué buena. Es pregunta de inciso de distracción, señores. ¿Sí? Tienen que saber todos los detalles. Este 1%, aunque no me crean, dice que se puede desplazar aquí. Dice, no sé si es cierto, pero he leído 2 libros que dicen eso, ¿va? Para una situación de emergencia. ¿Ya? Esta, no el agua de la selva, esta agua de la selva, se puede. ¿Ya? Pero la presión sigue bajando, no estoy ingiriendo líquido. ¿Qué hace? Se activa este sistema. Este sistema, ¿cómo no se va a activar precisamente? Sino, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber diuresis porque va a disminuir la eliminación de ¿qué? De orina. Va a disminuir la eliminación de sodio, o sea, se va a restringir la diuresis junto con la natriuresis, se restringe. ¿Y qué pasa? ¿Será que con eso sube la presión? Probablemente la presión arterial vuelva a la normalidad, pero ¿cuánto va a durar? Porque estoy en el desierto perdido, no tengo agua, han pasado 2 días y saben que máximo 2 a 3 días puedo estar sin agua. Entonces, si dentro de esos 2 o 3 días no modifico mi ingesta de líquidos, especialmente líquido, y si quieren sodio, porque sí es importante, pero líquido principalmente, ¿ya? No modifico eso y no ingiero líquido, aunque se activen esos mecanismos, la presión arterial igual nomás se va a caer y el paciente se va a morir. ¿Están entendiendo? Entonces, estos mecanismos de control, cuando bajan la presión, son efectivos siempre y cuando se modifique la ingesta. O sea, dependen de quién, de la ingesta de líquido. Son efectivos, pero van a depender de la ingesta. Por eso te digo, cuando te vas al cine, le metes Coca-Cola, le metes sodio, el riñón lo orina, el exceso. Ahora, cuando pasa lo contrario, tienes que ingerir, si quieres que tu presión esté normal. ¿Estás entendiendo? Eso es importante, por favor, es importante. Entonces, estos mecanismos a largo plazo van a ser efectivos siempre y cuando se modifique la ingesta. Si no se modifica la ingesta, aunque puedan ser efectivos, la presión arterial igual va a caer, especialmente cuando hay hipertensión. Pregunta. Bien. Doctor, una pregunta, ¿cómo se llamaría esa presión que mueve ese 1% de agua al... No te puedo decir, o sea, ya no, es pescado en curva, no sé. Eso no sé, no tiene nombre tampoco. Y además,